Hablaremos hoy de Magdalena Telles, la bella dama en el patíbulo. Es una historia del virreinato del Perú, de estas tierras, y allí nos situaremos, en el siglo XVII, y en ese entonces la situación social estaba diferenciada de la que había sido en el siglo anterior. Después de cumplir sus primeros 100 años, el virreinato estaba dominado por las familias de los españoles europeos y también por los españoles nacidos en América, llamados criollos. Estos ocupaban funciones públicas en las audiencias o en el cabildo, o eran mercaderes o hacendados, eran los macanudos de aquel entonces. Los nietos y bisnietos de aquellos españoles primigenios, aunque todavía poseían gran fortuna, añoraban el orgullo de lo que fuera la grandeza y riqueza de sus antepasados. Las poblaciones en el siglo XVII no eran numerosas. En las más grandes podían llegar a vivir 15.000 personas. Allí había desde luego abogados, oidores, regidores, comerciantes, religiosos, artesanos, mercachifles, verduleros, indios, cargadores aguateros, esclavos, qué sé yo. Y en general estaban muy influidos por el clericalismo, pero también y en gran medida por los chismes, por las pasiones, los amoríos, asuntos relacionados con la cortesía, con cierta pequeña etiqueta que en los pueblos pequeños suele ser más rigurosa que en las grandes ciudades. Yo he visto en algunos pueblos pequeños un rigor en los bailongos mucho más grandes que en el Club 54 de New York. Era más difícil entrar en la discoteca y ahí no mencionar el pueblo, y yo sé cuál, que en el Club 54. ¿Por qué? Y porque justamente, como somos un pueblo pequeño, como para nosotros el pertenecer o no pertenecer a un grupo es decisivo, en una ciudad grande no, pues entonces hacemos una cuestión vital de quién entra y quién no entra, ¿no? Este es un rigor discriminatorio, antipático, realizado en nombre no de las mejores virtudes, sino de las peores. O sea, no es que te discriminan por no haberte recibido de médico, sino que te discriminan por no haber comprado una 4x4. Eso. Pero bueno, algo así pasaba en aquel entonces. Las cúpulas de la sociedad las formaban el presidente de la audiencia y el arzobispo, quienes por otra parte no siempre se llevaban muy bien, ¿no? En Potosí, centro principal de la economía y desde luego la mayor fuente de ingresos de la corona española en América, en Potosí, había muchas peleas entre los vascongados y los andaluces, y los extremeños, y los manchegos, y los vizcaínos, todos españoles en busca de poder y riqueza, que siempre tenían entre sí alguna clase de conflicto, ¿no? Y después estaban los indios, los chiriguanos, que hostilizaban permanentemente, eran gente muy belicosa, muy belicosa. Los chiriguanos eran especialistas en el arte de la guerra de guerrillas, Bueno, en este marco de pasiones y luchas nació en Potosí Magdalena Telles. Era hija de padres distinguidos y de fortuna, y además estaba dotada de una enorme belleza. Tanto que se decía que entre las jóvenes de su tiempo brillaba como el sol entre las estrellas. Bueno, esos son decires, son minucias de aficionados a poetas, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Como no sabré. Por ahí no era tan linda, pero a alguno se le ocurrió decir que brillaba como el sol entre las estrellas. Yo he visto cosas de esas que se le han dicho a bellezas de segundo o tercer orden. ¿Cómo sería de verdad? No lo sabremos, no. Era orgullosa y soberbia, también dicen. ¿Qué sabemos? Lo que era orgullo. Para algunos orgullo consiste en no saludarlo a él.
Sí, claro, por ahí no le dio bolilla. Soberbia consiste, para algunos también, en ser más inteligente que él. Se comportaba con una indomable fiereza. El cronista Bartolomé Arzán de Ursúa, al que debemos casi todas estas cositas, dijo que tenía tal carácter porque de niña había sido amamantada por una india chiringuana. O sea, ya sabemos los puntos científicos que calzaba el cronista Bartolomé Arzán de Ursúa. Él creía que la beligerancia se incorporaba a la naturaleza de las personas a través de la leche materna. Sí. Dicen que su primer matrimonio, digo, no el del cronista, sino el de Magdalena Telles, duró muy poco. El elegido fue don Juan Lascano, y duró muy poco y no se sabe por qué. Después se casó con un caballero noble, apacible y de angelical condición. Yo no me casaría con un caballero de angelical condición, pero bueno. Se llamaba don Alonso de Escobar. Según el historiador Roberto Calvo Querejazu, por razones que se ignoran, este hombre aparecía todas las mañanas durmiendo en el balcón de la habitación matrimonial. Bueno, una de las razones podría ser el calor. Sí. ¿Cuántas veces uno se va a dormir al balcón porque hace calor en la pieza, sin necesidad de tener ninguna clase de conflicto con su mujer? Sí. Yo incluso si no duermo en el balcón cada mañana, es porque es un balcón bajo. Yo vivo en un primer piso y el balcón da a la calle y no es tan alto. Y por ahí me cuelgan las patas. Me sale entre barrote y barrote. Y los niños que pasan a la mañana para el colegio saltan y me tocan los talones. No me hacen toda clase de bromas que conspiran contra mi buen dormir. Se le cuelgan. Así que por eso que no duermo en el balcón. Si no, dormiría allí y daría que hablar al historiador Roberto Calvo Querejazu, quien cree que cada uno que duerme en el balcón es por razones que ocultan misterios. El caso es que aquí parece que sí, que este tipo dormía en el balcón porque doña Magdalena lo mandaba allí, ¿no? También lo castigaba en público. Cada vez que don Alonso hablaba, lo hacía callar a los gritos. Es la forma de hacer callar a uno. ¿Cómo quiere que lo haga callar al hombre? Algunos dicen también que en realidad en las noches frías de Potosí, también don Alonso dormía en el balcón y hasta que se agarró una pulmonía y falleció. Así que de algún modo la acusaron de haber matado a su marido. Se comentaba que un día doña Magdalena, mirándose al espejo, se decía a sí misma: hermosa eres, Magdalena, el oro y la plata te sobran, tienes joyas, esclavos y tierras, ¿qué te falta? Y un vizcaíno que la servía como escudero y estaba presente o pasaba por ahí le contestó: te falta juicio. Y la mujer lo persiguió por toda la casa con una cuchilla. Está muy bien. Dándole la razón. Un jueves de Semana Santa del año 1660, parece que Magdalena tuvo un fuerte cambio de palabras con doña Ana de Robles de San de Baeza, porque quería para ella un asiento en la iglesia que la otra también pretendía. Eso, como se ha dicho al principio de esta charla, es importantísimo. Es más importante cuanto más pequeño sea el pueblo y cuanto menos importancia tengan las vidas de las personas, más importante será para ellos conseguir un buen asiento en la iglesia, ¿no? El caso es que Magdalena empezó a insultar a doña Ana y el marido de esta... ¿De cuál? De esta. Esta tiene nombre. Esta tiene nombre. Don Juan San de Baeza le tapó la boca a Magdalena de un bollo. Le encajó una bofetada en la boca, ¿no? Imagínense, se armó el escándalo, pero intervinieron los sacerdotes para tranquilizar a las chicas. Los ánimos se calmaron, pero Magdalena, en su pensamiento, condenó a muerte a este tipo, a Baeza, que le había metido la bofetada. En realidad no sabía de qué modo lo iba a matar. Primero le pidió a sus hermanos, los hermanos de ella, que se vengaran, pero estos muchachos se negaron. Entonces ella misma salía de noche vestida de hombre, armada de espada y con un palo, buscando a su enemigo, pero no lo encontró. Y entonces
terminó por aceptar los avances amorosos del noble vascongado don Pedro de Urruchúa. Para casarse con él le impuso la condición de que matase a Baeza. Acepto, dice, amor mío, me casaré contigo y seremos felices, pero eso sí, tenés que matármelo a Baeza. Pero don Pedro fue dilatando el cumplimiento de aquella promesa, y entonces Magdalena se enfureció con su marido, con el marido que no cumplía, y lo mató. Parece que un día él salió a cazar con perros y halcones, ella quedó en la casa de la chacra donde vivían, a pocos kilómetros de Potosí, y planeó el asesinato de su marido en compañía de 2 esclavas. Al anochecer volvió el marido, que venía cansado, y después de comer un poco se acostó. Ella simuló que rezaba en el pequeño oratorio del dormitorio, porque eso sí era una chica de muchas veces, y cuando se aseguró que el marido roncaba profundamente, llamó a las esclavas y entre las 3 lo liquidaron a cuchilladas y a golpes al marido. Todo por no haberlo matado al otro. Magdalena después pretendió que el capataz Lucas de Campos cargara con el cadáver en una mula y lo desbarrancara. Lo llamó al capataz: mire Lucas, hágame este favor, dice. Lo agarra acá al finado mi marido, Sí. Lo carga en una mula y me lo desbarranca para simular un accidente. Pero este hombre, en vez de acatar la orden, salió al galope hacia Potosí para contar el suceso a las autoridades. Cuando cayó la policía, ¿no?, el corregidor en persona para detenerla, incluso con algunos amigos del finado, se enfrentó con ellos a los golpes, pero la detuvieron, imagínense. Ya en la cárcel, alguien fue a decirle que sus hermanos estaban planeando una maniobra para liberarla. Y Magdalena les hizo decir que no los reconocía como parientes y que la dejaran tranquila. El proceso debía realizarse en la audiencia de Charcas, por lo cual fue sacada de noche de la cárcel de Potosí en silla de manos, ¿no? Y ya afuera se la montó en una mula y así tuvo que recorrer unas 30 leguas, que en aquel entonces implicaban varios días de viaje, ¿no? Las esclavas también habían sido detenidas, ninguna quería confesar la verdad, y fueron sometidas a tormento para lograrlo. A las 3 mujeres se les impuso la pena de muerte, que debía concretarse el 14 de diciembre de 1663. Ese día la población despertó alborotada. La mayoría se sentía solidaria con Magdalena por ser mujer, qué sé yo, y también por su condición social, que inspiraba un cierto respeto, en fin. El arzobispo Villarroel fue muy rápidamente a la sede de la audiencia, donde estaban reunidos los oidores, esa misma mañana, y pidió que se conmutara la muerte de la señora Telies. Juntó plata, juntó 25.000 pesos, hizo una colecta para ver si con esa guita accedían a no matarla, pero le dijeron que no podía aceptarse ninguna suma de dinero para alterar el fallo de la justicia, así que, le pidieron clemencia al virrey de Lima, pero como los pliegos tardaban 2 meses en ir y venir, Magdalena continuó en la cárcel de la audiencia, custodiada, y el virrey actuó como Poncio Pilato, dice, qué sé yo, lo que quieran, yo no tengo nada que ver con un asunto de justicia, que es competencia de la audiencia, qué sé yo. Así que, la mataron. Llegó el día de la ejecución, y chao, un collar de hierro en la garganta, y practicaron lo que se llamaba ajustamiento, ¿no?, que le iban ajustando el collar hasta que morían. Ante el silencio profundo del pueblo, lo que no debía ser usual. No sé cuáles eran las costumbres en estas tierras. En Europa solían asistir a las ejecuciones los peores elementos de la sociedad. Tipos que iban ahí a solazarse con la muerte de un tipo, ¿no?
recuerde aquel caso que contaba el propio Casanova, que no debía ser un tipo tan recomendable que digamos, que su libro le aparece como discreto, pero él contó que había gente, tal vez era el mismo, debe saber, ¿no?, que había notado que las ejecuciones excitaban a las damas y las ponían en disposición galante. Entonces había uno, cuenta él, que yo no sé si era el mismo, creo que no. ¿Era el mismo? Sí. Era el mismo. Sí. Bueno, que beneficiaba a una cierta marquesa mientras ahorcaban a uno, o guillotinaban a otro, qué sé yo, ¿no? Guillotinaban, no. Así que calcule. En este caso parece que la multitud mantenía un profundo silencio, ¿no? Bien. Hubo una sentencia incluso a una de las esclavas que se suspendió porque estaba embarazada. En fin. Magdalena no pudo jamás saciar el ansia de terminar con su enemigo, con don Juan San de Baeza, aquel que le encajó la bofetada en el jueves de Semana Santa de 1660. Así que, y lo que es peor, Baeza ni siquiera supo nunca, al menos hasta hoy, que Magdalena quería matarlo. Así que vivió pensando que su vida no corría peligro. Y sí corría. Esta era Magdalena Telles, una bella dama que fue condenada a muerte por un crimen. Extraordinaria historia. A mí hay algo que me llama mucho la atención con esto, ¿no? Que es el respeto del pueblo por ciertas condiciones abominables, tal vez. Por ahí la respetaban porque, o no querían matarla porque era de buena familia, como si la sangre pudiera generar algún tipo de justicia de distinta índole. Pero bueno, que me llama la atención si eso ha sido algo de eso corriente en toda la historia. Lo que pasa es que no podemos examinar estos asuntos del siglo XVIII como pidiendo a los protagonistas de esos episodios que se comporten como el secretario general del Partido Comunista. Que no es así. No es así. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta espeluznante historia de esta mujer que mató al marido aprovechando que estaba dormido? Como si fuera preferible matarlo despierto, ¿no? Sí. Yo en realidad, si fuera el marido de esta mujer, preferiría que me matara de ese modo. Sí, como dicen en el campo, pasó de un sueño a otro. Claro, como le pasó por ahí a Juan Lascano, que dice que nada dice de ese primer marido. Nada dice, eso me llama mucho la atención, pero yo quiero denunciar desde aquí. Viendo el final de los otros dos, uno sospecha un poco, este ¿no? Lo hizo sonar también. Acá no dicen nada, porque era de buena familia. Sí, ya sabe cómo son aquí. Yo como es. Pero bueno, yo se lo voy a dedicar a los que no se pelean por un asiento en la iglesia, Alejandro. Claro. Y qué difícil, sin embargo, no pelearse por un asiento, Yo voy a la iglesia no por creyente, sino para pelearme por asiento. ¿Ah, sí? Bueno, lo que pasa es que hay algo de jerarquía transmitida en ciertos mensajes, ¿no es cierto? Digo, vamos, cuando el hombre dice, tú estarás a mi derecha, tú estarás a mi izquierda, hay una jerarquía. Está marcando una jerarquía, ¿no? Y el arzobispo Villarroel, no por querer sobornar la justicia, sino por estar en contra de la pena de muerte. Claro. Está bien, tiene razón, claro. Tiene razón. De todos modos, eso que dice usted, la jerarquía, está bien. Pero hay que tener cuidado con todo eso, Ya hemos dicho que uno, en principio, adhiere a las causas antidiscriminatorias, pero resulta ser que la actividad de la inteligencia consiste en discriminar. No es otra. No es otra que una discriminación perpetua. Y en la discriminación está la justicia. Lo que pasa es que si se hace un uso generalizado en la prensa de esta
de esta palabra para decir otras cosas, ¿no? En general se refieren a desigualdades, pero no legítimas, desigualdades ante la ley, etcétera. Bueno, rechazo de personas por cuestiones raciales, o religiosas, bueno, desde luego estamos de acuerdo en eso, pero en algún caso no hay más remedio que discriminar. Por ejemplo, para recibirse uno de abogado, sí, es indispensable discriminar a los que estudian de los que no han estudiado. Y si no, nadie estudiaría. Bien, pero no importa. Hemos resuelto amueblar esta historia de Magdalena Telles con el tango que refiere, es una referencia a sus ojos, que es el tango Ojos Negros. Hemos casi pasado por alto las descripciones melindrosas de los cronistas que muy poco nos entusiasman. Tenía un talle de princesa, dicen. ¿Cómo eran en ese momento las princesas? Yo creo que es imposible, en estos tiempos al menos, enamorarse por descripciones. Sucedía en otros tiempos. Hemos hablado muchas veces de Geoffrey Rudel, que era aquel poeta provenzal que había oído hablar de una dama de Túnez, la cual era descrita minuciosamente por los caballeros cruzados. Y el tipo se había enamorado de esas descripciones. Hoy en un mundo lleno de retratos instantáneos, de teléfonos que sacan fotos, sería absurdo enamorarse de una descripción, pero en aquel tiempo por ahí todavía era posible. La descripción habla de unos ojos negros, y Ojos Negros es el tango de Vicente Greco que escucharemos ahora en la versión de la orquesta de Horacio Salgán. Un Vicente Greco que probablemente compuso ese tango Ojos Negros pensando en Magdalena Telles, aquella dama que fue al patíbulo por asesinar a su marido. O tal vez no, dice algo en la partitura, nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. Adelante, don Horacio Salgán.